Muy buenos días, siendo las 11 de la mañana de este día, lunes 26 de julio. Estoy en espera de los estudiantes de Ingeniería Civil Ambiental para el curso de Estadística 2. Voy a parar la grabación mientras espero que se incorporen los estudiantes al curso. Ya han pasado 5 minutos, aún no se incorporan los estudiantes, seguiré esperando. Voy a detener la grabación mientras esperamos.
Buenos días. Buenos días, tardes, profe. No se preocupe. Es la primera que llegó, Como siempre. como siempre. Muy bien. Vamos a comenzar porque esta cosa vamos a ver que no se corta. Hoy día vamos a empezar a ver, estoy anotando su nombre para después incorporarlo a la lista. Hoy día vamos a comenzar a ver lo que son los test de hipótesis, ¿ya? Lo último que vimos fue intervalos de confianza. Recuerden que estamos en el proceso de hacer estimaciones, ¿ya? Primero hicimos estimaciones puntuales, ¿ya? Esas estimaciones puntuales las realizábamos a través de métodos de momento y métodos de máxima verosimilitud. Luego hicimos intervalos de confianza para la media, para la varianza y para las proporciones. Y hoy día vamos a comenzar a ver lo que son los test de hipótesis. También se le llama contraste de hipótesis o prueba de hipótesis, ¿ya? Son pruebas estadísticas, ¿ya? Que de alguna forma me permiten determinar, ¿ya? Si es compatible una propiedad o una condición de la población en función, ¿ya?, de una muestra aleatoria. Es decir, yo tengo una muestra aleatoria. De esa muestra aleatoria yo quiero hacer una hipótesis sobre algún parámetro de la población, ¿ya? Recuerden, en el primer caso, cuando hacíamos estimación puntual, lo que nosotros hacíamos era poder estimar un parámetro poblacional a partir de la muestra. En el segundo caso, cuando hacíamos intervalos de confianza, nosotros lo que queríamos hacer es poder encontrar un intervalo con un cierto nivel de confianza, ¿ya?, en donde se encuentre el parámetro poblacional que nosotros queríamos estimar. Y ahora lo que nosotros queremos hacer es poder contrastar, ¿ya?, una hipótesis sobre algún parámetro poblacional
a través de una muestra. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a empezar a trabajar con test de hipótesis, como le decía, o contraste de hipótesis o prueba de hipótesis. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a trabajar con un test de hipótesis de la forma, ¿ya? Hipótesis A versus hipótesis B. ¿Ya? Lo importante es que A y B ya no pueden cumplirse simultáneamente. Eso quiere decir de que si yo rechazo la hipótesis A, entonces automáticamente lo que estoy haciendo es aceptar la hipótesis B. O al revés, si yo no rechazo la hipótesis A, entonces automáticamente estoy rechazando la hipótesis B. En ese sentido, las hipótesis que nosotros planteemos en un problema estadístico tienen que ser hipótesis excluyentes. ¿Ya? Tienen que ser hipótesis excluyentes. ¿Ya? O rechazo la hipótesis A o no rechazo la hipótesis A. ¿Por qué hablo básicamente de la hipótesis, de la primera hipótesis? Porque esa es la hipótesis sobre la cual nosotros hacemos las reglas de decisiones para saber cuándo se rechaza o cuándo no se rechaza. Normalmente uno no habla de aceptar una hipótesis A, sino que habla básicamente de rechazar o no rechazar la hipótesis A. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con inferencia. Por lo tanto, hay asociado un error. ¿Ya? Hay asociado un error. Por lo tanto, cuando uno dice acepto, está siendo muy determinista. ¿Ya? Entonces lo que uno habla es si rechaza o no rechaza. ¿Y cómo va a rechazar o no rechazar? Bueno, eso va a depender de varias cosas. Pero hay que tomar en cuenta que uno va a rechazar o no rechazar una hipótesis de un parámetro poblacional a través de una muestra. Por lo tanto, efectivamente tenemos asociado, ¿no es cierto? Tenemos asociado una probabilidad de error, ¿ya? Que por supuesto esa probabilidad de error nosotros la podemos manejar o medir. Algunas definiciones. Existen varios tipos de hipótesis, pero nosotros vamos a trabajar con hipótesis simple, ¿ya? En donde el parámetro que nosotros estamos probando, de alguna forma, tiene un único valor. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, la media mu es igual a mu sub 0 versus distinto de mu sub 0. ¿Ya? Ahí tenemos un parámetro con un solo valor. Pero podríamos, por ejemplo, tener una hipótesis compuesta, que el parámetro tiene varios valores. Por ejemplo, la hipótesis A, podríamos decir que mu es igual a mu sub 0 versus que mu es menor que mu sub 0. O sea, ahí tiene distintos valores. Otra definición es los tipos de hipótesis. Tenemos dos hipótesis, ¿ya? La hipótesis A la cual le vamos a llamar hipótesis nula, ¿ya? Y esa hipótesis nula la vamos a representar con una H sub 0, ¿ya? Es la hipótesis que nosotros vamos a contrastar. Esta hipótesis es la hipótesis más conservadora, ¿ya? Es la hipótesis más conservadora, es decir, es la hipótesis del status quo. Cuando nosotros hacemos una intervención, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una intervención, lo que queremos es hacer cambiar los parámetros. Por ejemplo, si yo en un pretest calculo la media de los pesos de las personas, ¿ya? Y luego hago un tratamiento, por ejemplo, una dieta, y en un post-test calculo nuevamente la media, lo que uno quisiera es que esa media, ¿no es cierto?, se redujera, ¿ya? Que bajara, que tuviera efecto, ¿no es cierto?, al tratamiento que yo estoy siguiendo. Bueno, en el caso de la hipótesis nula, es la hipótesis conservadora, por lo tanto,
es como si nosotros dijéramos, el tratamiento no sirvió de nada, ¿ya? El tratamiento no sirvió de nada y esa medida se mantiene. Entonces, esta hipótesis se mantendrá a no ser de que los datos indiquen lo contrario. ¿Ya? A veces, solamente los datos muestrales pueden hacer, ¿no es cierto?, rechazar o no rechazar esa hipótesis. Esta hipótesis, como yo le decía, nunca se considera probada. ¿Ya? Entonces, uno no dice, yo acepto la hipótesis nula, sino que uno habla siempre en función de rechazarla o no rechazar la hipótesis nula, por lo que le había dicho. Porque cuando uno trabaja con una muestra, ¿ya?, un parámetro poblacional, tiene asociado una probabilidad de error. Entonces, cuando uno dice acepto la hipótesis, de alguna forma, implícitamente, ¿ya?, implícitamente está haciendo una aseveración determinística, ¿ya? Y eso se contradice con el concepto de probabilidad que hay detrás de cualquier test de hipótesis. Y bueno, a contraposición de la hipótesis nula es la hipótesis alternativa, que le llamamos H1. Esta es la hipótesis que nos gustaría probar, ¿ya? Es la hipótesis que nos gustaría probar. Es decir, es la hipótesis que el investigador cree que ocurre después de hacer un tratamiento, ¿ya? En el caso anterior, por ejemplo, en el caso de que nosotros hiciéramos un tratamiento de una dieta, entonces la hipótesis nula sería de que mu es igual a un mu sub 0 versus, ¿no es cierto?, la hipótesis alternativa en que mu, que es, digamos que es la media poblacional, es menor, ¿no es cierto?, que mu sub 0, es decir, que baja la media luego de que nosotros hicimos el tratamiento, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestra hipótesis o nuestro test de hipótesis o nuestro contraste de hipótesis. Fíjense que necesariamente tienen que ser excluyente la hipótesis nula, ¿ya?, con respecto a la hipótesis alternativa. Y repito, la hipótesis nula es la hipótesis conservadora, la hipótesis del status quo, que no ocurre nada, versus la hipótesis alternativa, que es que sí efectivamente ocurre algo, ¿no es cierto?, una vez que nosotros realizamos algún tratamiento. ¿Cuáles son los elementos que deben contener al momento de realizar, voy a anotar aquí a Sofía, al momento de realizar un contraste de hipótesis o una prueba de hipótesis? Bueno, obviamente debe tener una hipótesis nula, ¿ya? Debe tener una hipótesis nula, debe tener su hipótesis alternativa, ¿ya?, hipótesis nula versus la hipótesis alternativa, debe tener un estadístico de prueba, ¿ya?, lo que nosotros cuando trabajábamos con intervalos de confianza utilizábamos un pivote para construir un estadístico de prueba. Acá también normalmente se utiliza el mismo pivote, ¿ya? Necesitamos ese estadístico de prueba. Luego necesitamos una región que le llamamos región de rechazo, que no es más que encontrar puntos críticos, un punto crítico o dos puntos críticos, dependiendo del tipo de test, ¿ya?, en donde nos diga, bueno, este es el punto crítico, ¿ya? Desde este punto tengo la región de rechazo y tengo la región de no rechazo, ¿ya? Ese es el punto crítico. Y luego, obviamente, una regla de decisión, ¿ya? Es decir, si ocurre A, entonces nosotros rechazamos la hipótesis nula. Si ocurre B, entonces nosotros no rechazamos la hipótesis nula. Fíjense de que
siempre estoy hablando en función de la hipótesis nula, nunca en función de la hipótesis alternativa. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro estadístico de prueba se configura en función de que nuestra hipótesis nula es verdadera. Por lo tanto, siempre que yo tome una decisión, va a estar en función, de esa hipótesis nula. Rechazo la hipótesis nula, por lo tanto, implícitamente estoy aceptando la hipótesis alternativa. No rechazo la hipótesis nula, entonces implícitamente estoy rechazando la hipótesis alternativa. Entonces, es importante estos elementos al momento de configurar una prueba de hipótesis, ¿ya? Entonces, veamos algunas definiciones. Bueno, ya vimos que la prueba de hipótesis ya es una regla, es una técnica, es una regla para decidir si rechazamos o no rechazamos una hipótesis nula, ¿ya? Simplemente esta técnica estadística me permite, ¿no es cierto?, en base a nuestra muestra, ¿no es cierto?, rechazar o no rechazar una hipótesis nula, ¿ya? La estadística de prueba, ¿ya?, es una función, como lo hicimos cuando calculamos, repito, como cuando calculamos intervalos de confianza, utilizábamos un pivote, que es una función que depende, ¿ya?, que depende única y exclusivamente de los datos muestrales, de nada más y de nada desconocido, ¿ya?, porque es un estadístico, ¿ya? Es una función que depende de los datos muestrales, ¿ya? Este estadístico de prueba, ¿no es cierto?, requiere que contenga la mayor información sobre H0, sobre la hipótesis nula. Y además, en base a esta información, ¿no es cierto?, nosotros podemos rechazar o no rechazar la hipótesis nula. La región crítica, define los valores del estadístico de prueba para los cuales se contradice H0. Es decir, yo tengo mi función, que para datos normales va a ser una normal 0,1, una normal 0,1. Entonces yo en esa función normal 0,1 voy a encontrar un valor crítico, un punto crítico, ¿ya? Y ese punto crítico me va a dividir esa región, ¿ya?, en una región crítica, es decir, en una región donde yo rechazo la hipótesis nula y en una región donde yo no rechazo la hipótesis nula, ¿ya? Puede encontrar un punto crítico como puede encontrar dos puntos críticos, dependiendo si la hipótesis es unilateral o la hipótesis es bilateral, ¿ya? En el caso que sea bilateral, se encuentran dos puntos críticos, ¿ya? La regla de decisión, la regla de decisión es un procedimiento para aceptar, aquí pongo para aceptar, pero en realidad para rechazar o no rechazar la hipótesis nula, dependiendo del estadístico de prueba. El estadístico de prueba me va a indicar, el estadístico de prueba más la región crítica me va a determinar si rechazo o no rechazo mi hipótesis, ¿ya? Y el nivel de significancia, acuérdense que cuando nosotros calculábamos intervalos de confianza, un elemento importante de un intervalo de confianza es el nivel de confianza. Nosotros el nivel de confianza lo determinamos con 1 menos alfa por ciento. Ese es el nivel de confianza. Nosotros decíamos, por ejemplo, encuentre un intervalo de confianza para mu con un 95% de confianza. Entonces ahí teníamos nuestro nivel de confianza. El 1 menos alfa por ciento era mi 95% de confianza. Y el nivel de significancia o de significación es el valor de mi alfa, ¿ya? Es el valor de mi alfa, ¿ya? Este valor alfa determina el valor crítico, es decir, la probabilidad de que D, ¿ya?,
sea mayor que un C, dado que H es verdadero. Y eso es un valor de alfa. Ese alfa es mi nivel de significancia. Por ejemplo, yo puedo decir, construya un test de hipótesis, una prueba de hipótesis con un nivel de significancia de un 5%. Por lo tanto, mi alfa es un 0.05. ¿Ya? Siempre necesito tener asociado un nivel de significancia. ¿Ya? Por lo tanto, supongamos que nosotros consideremos el siguiente contraste de hipótesis. ¿Ya? La hipótesis nula me dice que teta pertenece a un teta 0 versus la hipótesis alternativa me dice que teta pertenece a un teta 1. ¿Ya? ¿Quién es esos tetas grandes de acá? Es el espacio paramétrico. Es decir, es un espacio donde viven los parámetros a los cuales nosotros queremos hacer nuestro contraste. Por ejemplo, ahí vive la media mu, estoy pensando en parámetros poblacionales, ahí vive la varianza sigma cuadrado, ahí vive P como la proporción poblacional. ¿Ya? Y ese espacio paramétrico, teta grande, es la unión, ¿no es cierto?, de teta 0 versus teta 1. Es esa unión. Es el gran espacio paramétrico. Por eso son excluyentes. ¿Ya? O estás en teta 0 o estás en teta 1. ¿Ya? Y sí, esta X es el espacio de información. Es decir, es los valores muestrales. ¿Ya? Los valores muestrales. Cuando yo tomo mi muestra aleatoria, tengo X1, X2, X3 hasta una XN, una muestra aleatoria de tamaño N, entonces esos XIs son mi espacio de información. Y ese espacio de información lo voy a dividir, ¿no es cierto? Va a estar particionado, ¿no es cierto? En la unión, va a estar particionado en la unión de dos subconjuntos de X que son excluyentes, ¿ya? Que va a ser mi C y mi C complemento. Por eso son excluyentes, porque un elemento está en C o está en su complemento, ¿ya? Entonces, nuestra regla de decisión, en todo esto en términos genéricos, nuestra regla de decisión va a ser, si ese X pertenece a C, si el X pertenece a C, entonces la hipótesis nula es verdadera. Y si el X pertenece al complemento de C, entonces la hipótesis nula es falsa. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una hipótesis, tenemos nuestros espacios paramétricos, nuestros espacios de información y nuestras reglas de decisión. Esto en términos genéricos, porque si ustedes se dan cuenta acá no tenemos un estadístico de prueba. ¿Ya? Ahora bien, como nosotros estamos trabajando en un contraste de hipótesis en donde tenemos asociado un nivel de significancia, tenemos asociado una probabilidad, entonces obviamente tenemos que tener asociado un error, ¿ya? Un error. Y en contraste de hipótesis existen dos tipos de errores, ¿ya? Dos tipos de errores. Tenemos el error tipo 1 y tenemos el error tipo 2. Entonces, esto lo podemos observar mirando la siguiente tabla. Fíjense. Supongamos que H0, la hipótesis nula, es cierta o que la hipótesis nula sea falsa. Y nosotros, por ejemplo, no rechazamos la hipótesis nula o rechazamos la hipótesis nula. Entonces, fíjense. Si H0, si la hipótesis nula es cierta, es verdadera, y nosotros no rechazamos la hipótesis nula, entonces nuestra decisión fue correcta. ¿Ya? Nuestra decisión fue correcta. Luego su probabilidad es 1 menos alfa.
Ahora, si nosotros rechazamos la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es cierta, entonces ahí tenemos nuestro primer error, que le llamamos error tipo 1. Entonces, el error tipo 1 es rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es cierta. Y ese error tipo 1 es la probabilidad de alfa. Cuando yo calculo la probabilidad ya de alfa, estoy calculando el error tipo 1. ¿Ya? El error tipo 1. Ahora, si nosotros no rechazamos H0, es decir, no rechazamos la hipótesis nula, y esta efectivamente es falsa, y nosotros no la rechazamos, entonces cometemos el error tipo 2. ¿Ya? Y este error tipo 2 es calcular la probabilidad de beta. ¿Ya? Probabilidad beta. Si nosotros rechazamos la hipótesis nula, y esta hipótesis nula efectivamente es falsa, entonces estamos en lo correcto. Y su probabilidad es 1 menos beta. Entonces, ¿qué significa cada una de estas probabilidades? Por ejemplo, el nivel de significancia, ese valor del alfa, ¿no es cierto?, que nosotros damos a priori, es la probabilidad del error tipo 1. ¿Ya? Es decir, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es cierta. ¿Ya? Ese es mi valor del alfa. ¿Ya? El nivel de confianza es la probabilidad de no rechazar H0, de no rechazar la hipótesis nula, dado que esta es verdadera, dado que la hipótesis nula es cierta. Y ese nivel de confianza, como lo habíamos visto en los intervalos, es 1 menos alfa por ciento. También existe el concepto de la potencia del test. ¿Ya? La potencia del test es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es falsa. Es decir, estoy acá, 1 menos beta. Y tenemos también la probabilidad del error tipo 2. ¿Ya? La probabilidad del tipo 2 es no rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es falsa. Y a eso le llamamos beta. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos los posibles errores que nosotros podemos cometer al momento de realizar una prueba o un contraste de hipótesis. Es importante entender de que el valor del alfa y el valor del beta son inversamente proporcionales. ¿Ya? Son inversamente proporcionales. Es decir, si aumento el valor del alfa, es decir, si aumento mi significancia, disminuyo, ¿no es cierto? Disminuyo el beta. Por lo tanto, disminuyo el error tipo 2, pero estoy aumentando el error tipo 1. ¿Ya? Y al revés, si disminuyo el valor del alfa, estoy disminuyendo la probabilidad de error tipo 1, pero estoy aumentando, ¿cierto? Estoy aumentando la probabilidad de beta. ¿Ya? Entonces, fíjense que hay que mantener un equilibrio entre el nivel de significancia y el error tipo 2. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver en forma específica, cómo calcular o cómo hacer un test de hipótesis. Vamos a partir con los test de hipótesis para la media, ¿ya? Pero cuando conocemos nuestra varianza poblacional, ¿ya? Es decir, vamos a hacer un test de hipótesis para una media poblacional cuando conocemos la varianza de nuestra población. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra técnica para poder resolver un problema de dócima de hipótesis o de test de hipótesis? Bueno, primero vamos a tener mi hipótesis nula, que en este caso va a ser que mu es igual a un mu sub 0, ¿ya? O es igual a un mu sub 0. Ese mu sub 0 es un valor, ¿ya? Es un valor que el investigador lo da, versus la hipótesis alternativa.
Y acá en la hipótesis alternativa tenemos tres posibilidades. Tenemos hipótesis unilaterales, es el caso de mu menor que mu sub 0 o mu mayor que mu sub 0, que estamos en este caso, mu menor que mu sub 0, mu mayor que mu sub 0, o tenemos una hipótesis alternativa bilateral, en donde decimos que mu es distinto de mu sub 0. Fíjense que en los dos primeros casos, perdón, en el primer caso y en el tercer caso, tenemos un punto crítico, que es este de acá. Ese punto crítico me divide, ¿no es cierto? Me divide mi región en la región de rechazo y la región de aceptación o región de no rechazo. En este caso, la parte blanca es la región de no rechazo o región de aceptación y la parte pintada es la región de rechazo. Para el caso de que sea mu mayor que mu sub 0, también tenemos un punto crítico, pero este es hacia la derecha. ¿Ya? También me divide en dos partes. Y si tenemos una bilateral, me refiero a que tenemos ahí dos puntos críticos, es decir, se le llama a dos colas, porque esto de acá se le llama cola. A esto se le llama un test a una sola cola, cola a la izquierda, un test a una cola derecha, y un test a dos colas. ¿Ya? A dos colas. Esos son los posibles test que nosotros podemos hacer. ¿Ya? Un test unilateral o a una cola hacia la izquierda, un test bilateral, es decir, a dos colas, y un test unilateral con cola hacia la derecha. Dependiendo del tipo de test que nosotros hagamos, va a ser la regla de decisión. Vamos a utilizar exactamente el mismo estadístico de prueba para cualquiera de las tres hipótesis alternativas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una prueba para mu. Da lo mismo la alternativa para mu. Por lo tanto, nosotros utilizamos el pivote que hemos utilizado hasta ahora para la media poblacional. ¿Cuál es el pivote o el estadístico de prueba? Bueno, el estadístico de prueba que ya hemos utilizado, que sabemos que este estadístico de prueba, por el teorema del límite central, se distribuye aproximadamente como una normal 0,1. ¿Ya? Es decir, x barra menos mu sub 0 sobre sigma multiplicado por la raíz de n. Ese es un z, ¿no es cierto?, que se distribuye como aproximadamente como una normal 0,1. ¿Ya? Entonces, como nuestro test de hipótesis es una hipótesis unilateral con cola hacia la izquierda, nuestro punto crítico, el cual me divide la región en región de rechazo y región de no rechazo, es este menos Z alfa, donde alfa ya sabemos es el nivel de significancia, ya es el nivel de significancia de nuestra prueba de hipótesis. ¿Ya? Y nuestra regla de decisión va a ser rechazar la hipótesis nula si Z, es decir, si mi estadístico de prueba es menor que menos Z alfa. Si Z es menor que menos Z alfa, claramente vamos a caer en la parte azul. Y si caemos en la parte azul, estamos en la región de rechazo. Por lo tanto, nosotros rechazamos la hipótesis nula. Y no rechazamos la hipótesis nula si mi estadístico de prueba es mayor o igual que menos Z alfa. Es decir, si está de acá hacia la derecha, mi estadístico de prueba, entonces nosotros no rechazamos la hipótesis nula. ¿No? De la misma forma, para el caso de una prueba bilateral. ¿Ya? Acá tenemos la hipótesis nula versus la hipótesis alternativa, donde me dice que mu es distinto de mu sub 0. Es decir, estamos trabajando aquí a dos colas. Y esas colas tienen los siguientes puntos críticos. El menos Z alfa medio
y el más zeta alfa medio. Estos dos valores son iguales, ya son iguales, pero uno es positivo y el otro es negativo. Fíjense que utilizamos el mismo estadístico de prueba y lo que cambia es la regla de decisión. ¿Ya? Bueno, cambia la notación de la regla de decisión. Está claro, si Z cae en la parte blanca, no se rechaza la hipótesis nula. Si Z cae en la parte azul, entonces se rechaza la hipótesis nula. Simplemente que aquí está escrito el valor absoluto, ¿no es cierto? Rechazamos la hipótesis nula si el valor absoluto de Z es mayor o igual que alfa medio. Por propiedad de valor absoluto, ¿no es cierto? Se va a rechazar cuando cae acá y cuando cae allá. Y no se rechaza si el valor absoluto es menor o igual que alfa medio. Ya, es menor o igual que alfa medio. En estricto rigor es menor o igual que Z alfa medio. Ya, Z alfa medio. Muy bien. Y para el caso de que tengamos una hipótesis ya unilateral con cola hacia la derecha, entonces nosotros tenemos mi Z alfa, fíjense que en el caso a la izquierda es menos Z alfa, acá tenemos mi Z alfa, ¿no es cierto? Utilizamos el mismo estadístico de prueba. Y aquí la región de rechazo es, si Z es mayor que Z alfa, se rechaza, es decir, si cae acá, porque si es mayor va a caer en la parte azul, rechazamos, y si es menor o igual que Z alfa, es decir, va a caer en la parte blanca, entonces no se rechaza la hipótesis. Así es entonces como nosotros vamos a desarrollar un test de hipótesis para la media poblacional, ¿no es cierto? Por eso es mu, para la media poblacional. Cuando nosotros conocemos la varianza, fíjense que como conocemos la varianza, tenemos aquí mi sigma. Porque si nosotros no conocemos la varianza, entonces lo que hacemos es estimar la varianza. Y estimamos la varianza, ¿no es cierto?, a través de mi estimador de la varianza, es decir, a través de S cuadrado. ¿Ya? S cuadrado. Muy bien. Vamos a... Voy a anotar acá, Ronald, para después ponerlo la... Vamos a ver un ejemplo. Y con esto, entonces, terminaríamos la clase de hoy, con este ejemplito. ¿No? Fíjense, dice, la duración en horas de una ampolleta LED, ¿ya? Tiene una distribución normal. El tiempo que dura la ampolleta es una distribución normal. Es una variable aleatoria, ¿no es cierto? Porque no todas las ampolletas LED, su vida útil es exactamente la misma. Por lo tanto, es una variable aleatoria, cuya distribución es normal, con una desviación estándar de 25 horas. Es decir, que sigma es igual a 25 horas. Se toma una muestra aleatoria de 20 ampolletas. Por lo tanto, nuestro n es igual a 20, cuya duración media fue de 1040 horas. Es decir, su x barra fue de 1040 horas. Entonces la pregunta es, ¿existe evidencia? Es decir, a través de la muestra, ¿existe evidencia que apoye la afirmación de que la duración promedio de la ampolleta LED es mayor a 1000 horas? Para esto me dice utilice un nivel de significancia de un 5%. Es decir, utilice un alfa, ¿no es cierto?, igual a un 0.05. Entonces veamos cómo podemos resolver este problema. Lo primero que debemos hacer es definir nuestro test de hipótesis. ¿Ya? Es definir nuestro test de hipótesis. En este caso, lo que queremos hacer es definir nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. La hipótesis nula, ¿ya? La hipótesis nula, recuerden, es la hipótesis conservadora. Es decir, mu, ¿ya? Mu
es igual, la conservadora, mu es igual a 1000, ¿no es cierto? Mu es igual a 1000. Versus la hipótesis alternativa, ¿no es cierto? Es lo que quiere probar el investigador. Dice, existe evidencia que apoya la afirmación de que la duración promedio de la ampolleta LED es mayor a 1000 horas. Por lo tanto, la hipótesis alternativa, mi H1, ¿no es cierto?, me dice que mu es mayor, ¿no es cierto?, es mayor que 1000. Listo. Ahí tengo mi hipótesis. Ya, ahí tengo mi hipótesis. Mi test de hipótesis. Listo. ¿Qué más necesito? Necesito, fíjense que aquí estamos en presencia de un test de hipótesis unilateral, hacia la derecha. Estamos en este caso. ¿Ya? Entonces, lo que necesito es encontrar mi punto crítico. ¿Ya? Es encontrar mi punto crítico. Para encontrar mi punto crítico, te lo voy a checar un poquito para tener más espacio. También lo voy a checar un poquito. Para encontrar mi punto crítico, fíjense que mi punto crítico es mi zeta alfa. Necesito encontrar mi zeta alfa. ¿Ya? Entonces, mi zeta alfa es lo que necesito encontrar. ¿Ya? Voy a insertar acá. Necesito mi zeta alfa. ¿Ya? Mi zeta alfa. Donde mi alfa, ¿ya? Donde mi alfa es el nivel de confianza, ¿no es cierto? Perdón, no el nivel de confianza, el nivel de significancia de nuestro test de hipótesis, que en este caso es 0,05. Entonces necesito buscar ese valor, Z 0,05. Y eso, recuerden que ese Z es una distribución normal. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar una tabla normal, ¿ya? Una tabla normal o una tabla estándar, el normal estándar, normal 0,1, ¿ya? Para poder calcular esa probabilidad, ¿ya? Entonces yo voy a dejar de compartir acá y voy a compartir mi tabla, una tablita que tengo acá. Y lo que yo necesito es encontrar mi 0,05. La probabilidad, ¿ya? La probabilidad es 0,05. Por lo tanto, esa probabilidad yo la necesito buscar adentro. Acá. Acá tenemos las probabilidades. ¿Ya? Ahí tenemos la probabilidad. Entonces buscamos dónde está el 0,05. Lo más cercano posible al 0,05. Lo más cercano al 0,05. Y ese está por acá. 0,0. Fíjense que aquí tengo el 0,0455 y ese es el punto más cercano. ¿Ya? Ese me parece que es el punto más cercano. Es que estoy mal. Ese sería el punto más cercano al 0,05. Sería 0,0455. ¿Ya? Entonces, fíjense que el cuantil que hace que esa probabilidad sea 0,455 es el cuantil menos 1,69. Menos 1,69. ¿Ya? Voy a anotarla.
Dejo de compartir y comparto acá. Pero estamos en la parte positiva. Ya estamos en la parte positiva. Por lo tanto, eso sería 1.69. 1.69. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestro Z, nuestro punto crítico. Quiero moverlo. ¿Ya? Entonces lo voy a escribir acá de nuevo. Este valor que está acá sería 1.69. No sé cómo copiarlo ahí. No, ya no importa. Pero ya conocemos el Z alfa, que sería 1.69. Y ahora lo que necesitamos es calcular mi estadístico de prueba. Necesitamos calcular nuestro estadístico de prueba. ¿Ya? Entonces, lo pego. Ahí. Ese es nuestro estadístico de prueba. ¿Ya? Entonces, fíjense. Igual. Vamos a insertar acá una ecuación. Pero mira dónde me lo insertó la ecuación. Vamos a hacerlo. Insertar una ecuación. Ahí sí. Entonces, mi Z va a ser igual a ¿quién? Raíz de n. Raíz de n. ¿Quién es n? N es el tamaño muestral. En este caso sería raíz de 20. ¿Ya? ¿Factor de quién? De x barra. X barra. ¿Quién es x barra? La media, 1040. 1040. Menos. Mu sub 0. En este caso sería 1000. ¿No es cierto? Porque este es mu sub 0. 1000. Dividido por sigma, la desviación estándar poblacional, 25. Ahí. Entonces tenemos que calcular eso. ¿Ya? Tenemos que calcular eso. Voy a utilizar mi calculadora. ¿Ya? Voy a buscar acá. Sería 1040 menos 1000. Serían 40. 40 dividido por 25. Sería 1,6. Y eso multiplicado por la raíz cuadrada de 20. Y eso me da 7,15. Eso es igual a 7,15. Listo. Fíjense lo siguiente. El Z alfa me dio 1,69 acá. Ahí está mi Z alfa, 1,69. Y el estadístico de prueba me dio 7,15. Me dio por acá. ¿Y qué decía la regla de decisión? Decíamos, se rechaza la hipótesis nula, ¿ya? Se rechaza la hipótesis nula, si Z es mayor que mi Z alfa. Mi Z alfa es 1,69 y mi Z es 7,15. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. ¿Ya? Se rechaza la hipótesis nula. Es decir, no existe ¿ya? evidencia que apoye la afirmación. No existe evidencia que apoye la afirmación, pues se rechaza la hipótesis
hipótesis nula. Listo. Ya, chicos, quedamos hasta acá porque se nos va a acabar el tiempo. Espero que haya quedado claro. La próxima clase seguimos con test de hipótesis, pero ahora para la media cuando desconocemos la varianza poblacional. Muy bien. Ya, profe. Muchas gracias. Nos vemos entonces, cuídense mucho y nos estamos viendo.